En el presente video se va a exponer sobre los tres experimentos realizados en el Laboratorio de Fundamentos de Electricidad y Magnetismo por parte del Grupo 3. Para ello se ha empleado tanto la repartición sugerida como la rúbrica para el PPT. Comenzando con los objetivos para cada experimento. En el primero queríamos evaluar el efecto que ejerce un campo magnético sobre un conductor por el que circula una corriente eléctrica midiendo el peso del imán. Después, establecer la relación entre la fuerza y longitud y la fuerza y corriente. En el segundo teníamos tres objetivos principales. Primero, inducir una fuerza electromotriz y una corriente en una bobina mediante el movimiento de un imán, aplicar la ley de Faraday para calcular teóricamente la corriente inducida y contrastarla con los valores obtenidos realmente, y emplear una herramienta computacional para aproximar la función de la corriente inducida a la función que nos da el Logger Pro. Con el experimento número 3 queríamos examinar el comportamiento del lanzador de anillos bajo diferentes configuraciones de núcleos y materiales conductores, como aluminio y cobre, e interpretar su funcionamiento con base en los principios de la inducción electromagnética y relacionarlo con conceptos estudiados en clase. Para ello, hemos tomado apunte de los resultados que conseguimos el día del laboratorio, comenzando con estas dos tablas de longitud masa-fuerza y corriente masa-fuerza respectivamente. Con esto podíamos calcular la masa que tenía el imán en cada instante en base a la longitud y corriente y así poder calcular la fuerza que se estaba induciendo en el imán fuera de la fuerza del peso que actúa naturalmente sobre él. Para el experimento número 2 teníamos los datos de corriente y de campo magnético respecto al tiempo. Estos se pueden graficar en una función muy parecida a una función seno, una función sinusoidal. Con esto en mente, también podemos darnos cuenta de que la fluctuación en estos valores se debe a la rotación del imán. Dado la rotación, el campo magnético cambia de sentido, y este cambio en sentido del campo magnético afecta el flujo magnético, lo cual afecta la corriente. Finalmente, para el experimento número 3 teníamos el aluminio, cobre y platino y comprobamos con barra de hierro y sin barra de hierro, bueno, sin barra de hierro solo para el aluminio. Con esto nos dimos cuenta de que con barra de hierro salían disparados mucho más distancia. El aluminio salió disparado con más velocidad y más distancia que los otros. El cobre también se desplazó a una distancia considerable, pero menos que el aluminio, y el aluminio partido, como se ve a la derecha, no se desplazó nada. Primero, la pregunta 1 del experimento 1. ¿Qué pasa cuando se invierte el sentido de la corriente? Cuando se invierte el sentido de esta, se invierte el sentido de la fuerza. Esto se ve implicado en la fórmula vectorial de la fuerza, que si se invierte el vector L, se invierte el vector fuerza. También el cambio inducido de este conductor, que si se va a la izquierda saldrá de la pantalla y si se va a la derecha entrará, genera una fuerza de repulsión y de atracción respectivamente. Para la pregunta 2 hicimos un gráfico con Python con la ayuda de la IA, primero generando 12 arreglos con los datos experimentales y de ahí ajustando estos datos para conseguir una función lineal de la fuerza, que ajustada bien los datos como podemos ver. Para la pregunta 3 seguimos el mismo procedimiento pero con la longitud. Podemos ver que a diferencia del caso de la intensidad de la corriente, los datos son menos exactos, pero se puede ver que siguen un comportamiento lineal. Finalmente, podemos calcular el campo magnético con la fórmula de la intensidad para el largo y el campo, siendo que al despejar cada una de las funciones nos dejará un campo magnético muy similar, que la falta de exactitud precisa debe ser debido a errores experimentales. Ahora vamos a la primera pregunta de la parte 2. Al hacer girar el imán cerca de la bobina, se genera una corriente debido al fenómeno de inducción electromagnética. Este es descrito por la ley de Faraday. Esta ley establece que, cuando el flujo magnético a través de un circuito cerrado varía en el tiempo, se induce una fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz, a su vez, provoca la creación de una corriente inducida en la bobina, cuya dirección crea un campo magnético que se opone a la variación del flujo magnético del imán que gira. Ello le da su dirección. Ahora vamos a la pregunta número 2. La velocidad del giro del imán es muy importante, ya que afecta directamente la tasa del cambio del flujo magnético a través de la bobina. Entonces, si vemos las ecuaciones de aquí, la primera ecuación es la del flujo. Al derivarla, obtenemos, obtenemos un término distinto, donde ahora tenemos la menos velocidad angular al inicio multiplicando, y ahora pasamos a tener un cero. Según la ley de Faraday, la film inducida es proporcional al cambio temporal del flujo magnético. A mayor velocidad angular del imán, más rápido varía el ángulo, y por lo tanto más rápido cambia el flujo. Como consecuencia, tiene una mayor magnitud, y la corriente inducida resultante también presenta una señal senoidal de mucho menor periodo. Ahora vamos al ejercicio número 3 del experimento número 2. Entonces, para comenzar, primero tenemos que calcular el área de la bobina. Ejecutando esa operación, obtenemos que el área es aproximadamente 0.01227 metros cuadrados. Entonces, con nuestros datos experimentales obtuvimos el periodo, que es de aproximadamente 0.212 segundos. Comenzaremos calculando B pico. Para ello, primero tenemos que calcular B max, que lo obtuvimos experimentalmente, y B min, que es menos 1.56 militeslas. Ahora también tenemos que considerar que el número de espiras es igual a 100. Entonces, el B pico se calcula como B más
menos Bmin entre 2, siendo B el campo magnético. Entonces ejecutamos esta operación y obtenemos que el B pico es igual a 1.8075 por 10 a menos 3 Tesla. Ahora, queremos hallar su velocidad angular. La velocidad angular se halla como 2pi sobre el periodo. Entonces ejecutamos esa operación y obtenemos que su velocidad angular es... Ahora creamos nuestra función para calcular el flujo magnético en función del tiempo. Ejecutamos esta operación y obtenemos la siguiente ecuación. Ahora, para poder hallar la fuerza electromotriz, derivaremos esto y aplicaremos y lo multiplicaremos por el número de espiras. Y obtenemos el voltaje pico. Y ahora, recordando un poco sobre la ley de Ohm, obtenemos un I pico teórico de 5.4783 por 10 a menos 3 amperios. Ahora nosotros también tenemos el dato del I pico experimental, que es de 4.406 por 10 a menos 3. Vemos que hay una ligera variación, pero que realmente no es mucho. Al considerar que nuestro sistema no es ideal, podemos tomar que esta diferencia es debido a la resistencia, a pérdida de calor por el efecto Joule, entre otros. La pregunta 4 del ítem 2, o sea, del experimento 2, podemos utilizar las librerías NumPy y Matplotlib en este código de Python para poder extraer los datos que teníamos del experimento, inicializarlos, asegurándonos de ajustarlos para que comiencen en cero y así se peguen más a la gráfica que vamos a sacar, inicializar una función sinusoidal a través de una función de Python, poder utilizar los datos que tenemos para formar esta función sinusoidal, poder derivarla para luego usar en nuestra fórmula de la FEM y con los datos de espira, radio, área y resistencia que tenemos, aplicar la fórmula de la FEM y que después con esa fórmula y la ley de Ohm sacar la corriente inducida. Una vez tenemos la corriente inducida, lo único que tenemos que hacer es aplicar las gráficas, ambas gráficas sobreponer una con otra para que nos dé un resultado así. Estas son las conclusiones a las que hemos llegado. Aparte del cumplimiento de la ley de Faraday y que la corriente inducida ideal y experimental son parecidas, tenemos principalmente el uso de gráficas como se puede ver en la pantalla. A pesar de que son diferentes, tienen cierto parecido. La diferencia se puede dar por razones que no se han podido calcular, sea como herramientas no del todo ideales, que el imán no se haya puesto exactamente en el centro de la bobina y también la reducción de velocidad en el imán con el tiempo. Sin embargo, como se asemejan, pueden ser utilizadas para predecir un comportamiento real. Experimento 3. Lanzador de anillos. Indica el sentido del campo magnético inducido en cada anillo durante el lanzamiento y relaciona ese sentido con el movimiento observado. Anillo de aluminio. Al activarse la bobina se genera un campo magnético hacia la derecha, aumentando el flujo. Según la ley de Faraday, este cambio induce una FEM y por lo tanto una corriente. Según la ley de Lenz, esta corriente genera un campo que se opone al cambio de flujo, en este caso en sentido opuesto, hacia la izquierda. La interacción entre ambos campos genera una fuerza de repulsión que impulsa el anillo. Anillo de cobre. Al igual que el aluminio, se induce un campo opuesto al cambio de flujo magnético hacia la izquierda. Aunque el cobre tiene mayor conductividad que el aluminio, en el experimento su masa también es mayor, lo que explica su desplazamiento menor. Anillo de aluminio partido. Al no formar un circuito cerrado, no circula corriente ni se genera un campo magnético inducido, por lo que el anillo no se mueve. Al observar que el anillo asciende más alto cuando la barra de hierro está colocada, ¿qué propiedad del material justifica esa diferencia de altura? La barra de hierro actúa como núcleo ferromagnético, aumentando la permeabilidad magnética e intensificando el campo. Eso incrementa el flujo y genera una FEM y corriente inducida mayores, lo que produce una fuerza de repulsión mayor que impulsa el anillo más alto y por lo que recorre mayor distancia. ¿Cómo afecta la conductividad de los materiales de los anillos al experimento? La conductividad eléctrica del material afecta directamente la magnitud de la corriente inducida en el anillo. Mayor conductividad implica menor resistencia y por lo tanto mayor corriente. A su vez, una corriente más intensa genera una fuerza magnética mayor. En el experimento, el cobre tiene mayor conductividad que el aluminio, pero tiene casi el doble de masa, por lo que recorrió menor distancia. Sin embargo, esta diferencia no fue significativa, lo que nos indica que llegaría más lejos si tuvieran el mismo peso. El aluminio, siendo más liviano y bastante conductor, se desplazó más. ¿Qué ocurrió al colocar el anillo hueco? ¿Por qué ocurrió esto? El anillo partido no se lanzó, porque al estar abierto no permitió el paso de corriente. Sin corriente inducida, no se genera campo ni una fuerza de repulsión. Conclusiones. 1. El núcleo de hierro intensificó el campo magnético, lo que aumentó la corriente inducida y la fuerza de repulsión, generando un lanzamiento más potente. Además, observamos que la conductividad del material influyó en la magnitud de la corriente inducida, mientras que la masa del anillo afectó el desplazamiento logrado. 2. El lanzador funciona gracias a la ley de Faraday, que explicó cómo se genera una FEM y una corriente inducida por el cambio de flujo magnético, y a la ley de Lenz, que induce que esa corriente crea un campo que se opone al cambio de flujo. Esta oposición genera la fuerza de repulsión que lanza el anillo. Muchas gracias.